Inteligente presenta Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Muy buenas tardes, soy la doctora Araceli Mata Contreras. Les saludo con gusto en una emisión más de su programa Desde su mirada, un programa patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos. Agradezco a Sinergia Inteligente la oportunidad que nos brinda para que este programa sea posible. El día de hoy tengo como invitado a un gran especialista en materia legal, un excelente abogado, para hablar sobre las leyes que protegen a las mujeres de la violencia en México. Un tema de gran relevancia en la actualidad porque hemos estado hablando sobre cuestiones de violencia, pero creo que es importante dar a conocer las leyes porque por supuesto existen, pero en muchas ocasiones no sabemos sobre ellas y algunos procesos que debemos seguir para hacer denuncias y que se busque la justicia hacia este tipo de situaciones que son bastante graves en nuestro país en la actualidad. Tengo como invitado entonces al doctor Lino Aguilar Bernabé. Muchas gracias, doctor Lino, por tu presencia en este programa. De verdad que siempre quieres compartir conocimientos y tu experiencia con nosotros y eso es muy agradable, puesto que ya te tuvimos en uno de los programas donde hablamos de equidad de género y pues ahora será muy importante hablar de estas cuestiones legales sobre la violencia que se ejerce contra la mujer. ¿Cómo estás, Lino? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos. Muy bien, agradecido por la invitación y por el espacio para hablar acerca de este tema tan actualizado e interesante y muy en boga en estos tiempos que está viviendo nuestra sociedad. Sí, así es. La verdad es que los casos de violencia hacia las mujeres, la violencia en general, ha aumentado en estos últimos meses y yo creo que es importante que brindemos cada vez más información a la población. En nuestro programa siempre tenemos como objetivo contribuir con información que sea útil, que sea valiosa para todas las personas que nos escuchan. Y creo que lo importante es que nosotros podamos ir apoyando a que se construya una mejor sociedad. Por supuesto que a través del conocimiento de las leyes se da un paso importante, ya que ese desconocimiento que llegamos a tener pues genera algunas situaciones donde no sabemos qué hacer o no sabemos cuáles son nuestros derechos. Todo lo que nosotros pues brindamos es gracias precisamente a la experiencia, al conocimiento que los especialistas que siempre invitamos tienen. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias y regresamos para que pueda presentar al doctor Lino. Psicosalud informa. Uno de los flagelos más graves que afectan a nuestra sociedad es la violencia contra las mujeres. Situación que refleja una clara violación de los derechos humanos y a sus libertades fundamentales. Existen diversas expresiones y consecuencias de la violencia contra las mujeres de acuerdo al contexto en que ésta se desarrolla. No obstante, existen rasgos similares que la caracterizan como el fenómeno universal mismo que refleja el abuso de poder de parte de los hombres. La gran desigualdad y por supuesto la discriminación que día a día vulnera a las mujeres y obliga a establecer intentos y medidas a nivel internacional que contribuyan a la erradicación y por supuesto a la sanción de la violencia, mismo que han sido plasmados en las recomendaciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El doctor Lino Aguilar Bernabé es licenciado en Derecho por la Universidad Pacioli de Córdoba, Veracruz. Es maestro en Sistema Penal Acusatorio y Adversarial por la Universidad de Jalapa. Actualmente se desempeña como titular y socio fundador de la firma ADM Abogados Asociados AC, fundada desde el año 2016 en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Además, es delegado regional Zona Centro Córdoba del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz y es catedrático de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. El doctor Lino, de una manera reciente, concluyó su doctorado en Derecho e Investigación Jurídica
por la Universidad de Jalapa. El doctor Lino tiene gran experiencia y conocimientos en esta situación legal tan importante para todos nosotros. Quisiera iniciar la plática, Lino, preguntándote cuál es la perspectiva que tú tienes sobre la violencia hacia la mujer en nuestro país. Me parece muy importante escucharte como abogado. Así es, mire, de alguna forma hablar de violencia hacia la mujer es obviamente un tema muy sensible que trae consecuencias bajo varios contextos, familiar, social y obviamente legal. Pero específicamente violencia hay que entenderla como tal a la acción o al acto que propicia un sujeto activo, es decir, el agresor, que comete en contra de un sujeto pasivo, es decir, la víctima. La finalidad de esta acción como tal es que la víctima sufra un menoscabo en su integridad física. Y ahí estamos hablando de que no solo pudiera ser una violencia física, también pudiera ser una violencia psicológica, una violencia económica, una violencia de género, una violencia verbal, todo con la finalidad de menoscabar, en este caso denigrar, lastimar a la víctima. En este caso estamos hablando de una mujer. Ahora bien, desafortunadamente, actualmente en nuestra sociedad y desde los últimos años, ha existido violencia hacia la mujer en todos los contextos. Creo que no debería de ser así porque de una u otra forma, la mujer al ser una persona, al ser nosotros todos unas personas, se debería tener un ambiente cordial, un sano desarrollo en sociedad y evitar este tipo de actos, ¿no? Pero desafortunadamente hay que recordar que nuestro país, nuestro estado, pues todavía tiene esa cultura machista de querer siempre que el varón esté sobre la mujer y desafortunadamente siempre lo hacen a través de la violencia. Entonces, de alguna o de otra forma, esto ha traído desde luego y trae consecuencias, pero no solo en la manera particular, sino también en la manera general, porque obviamente al no ser una conducta permitida, pues trae una consecuencia que en este caso es una sanción. Y al ser así, de esa manera, tomando en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos años en relación a que la mujer ha alzado la voz, ha pedido auxilio, ha pedido ayuda a través de los movimientos, a través de las organizaciones, a través de las fundaciones y demás que se dedican a ayudar en estos temas, ya se atreve a la cultura de la denuncia, a no quedarse callada y no soportar, no permitir, no consentir que ya sea que su misma pareja, su esposo, su concubino, su novio, su amigo, su familiar, su hermano, su papá, o incluso hasta entre las mismas mujeres, su mamá, generen violencia en su contra. Es situación muy importante que nos ha ayudado a poner el ojo en este tema y a que haya nuevas leyes, en los últimos años, leyes que regulan estas conductas y que además brindan ayuda a las víctimas. Pues es muy importante lo que nos mencionas, porque como tú mismo nos dices, pues existen diferentes tipos de violencia, desde todos los que tú ya nos mencionaste, pero que en los diferentes contextos se desarrolla la violencia entre alguna de las causas por esta cultura machista que ya tenemos desde hace muchísimo tiempo y que desafortunadamente no se logra erradicar. Se ha dado un avance, ya no todos los hombres son machistas, por supuesto, pero todavía hace falta mucho por cambiar en cuestión de mentalidad, en cuestión del pensamiento y la manera en que se percibe a una mujer, ya que en ocasiones se cree que pues una mujer es un objeto y que se puede disponer de ella de la manera que se quiera. Es importante el que tú hayas mencionado que el objetivo principal de esta violencia es agredir, lastimar a la víctima. El agresor siempre va a buscar causar un daño y pues definitivamente esto tiene que tener una sanción que tú nos mencionas entre las consecuencias, porque a mí me agradó mucho que tú hayas mencionado el ideal de la sociedad. Creo que todos quisiéramos tener una sociedad en armonía, una sociedad que realmente tuviera justicia, que no hubiera impunidad, que las leyes que ya se han pues elaborado en los últimos años, aprobado, que realmente se apliquen, que se haga justicia, que aquellas mujeres que están viviendo violencia
se atrevan a denunciar. Tú nos mencionas también que ya hay un avance en esta cuestión de la denuncia, porque desafortunadamente en muchas ocasiones quien vive violencia se queda callado porque cree que es penoso, es de vergüenza el que alguien sepa que está viviendo la violencia, porque de alguna manera hasta por el contexto machista que tenemos se normalizó el que los hombres agredieran a las mujeres. Entonces es algo normal, es tu marido, es tu pareja, o incluso tú nos mencionas a la mamá, que en algunos casos se llega a dar, y pues ocasiona a que mejor me lo callo porque los demás piensan que es correcto, y pues no tiene caso que yo esté exhibiéndome, ¿no? Y exhibiendo a la persona que me está causando un daño. Entonces necesitamos una sociedad en armonía, una sociedad donde realmente la mujer sea respetada, que sus derechos que ya existen sean respetados, y que la ley que ya se tiene para la protección de la violencia contra la mujer también se lleve a una aplicación adecuada. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Elino, ¿cuáles son las leyes que protegen a las mujeres de la violencia en nuestro país? En cuestiones de leyes en relación a proteger a la mujer de la violencia, primeramente debemos tener en cuenta que en nuestro contexto jurídico mexicano, nuestra máxima ley, la cual es de alguna forma la madre de todas y de donde se derivan todas las leyes secundarias en los diferentes contextos y materias, tenemos a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es nuestra máxima ley hablando de cuestiones jurídicas, y de la misma se derivan las demás. Hay que tomar en cuenta algo, precisamente hablando del tema de violencia contra la mujer, tanto ha sido la relevancia que ha tomado como tal, derivado de la complejidad y sensibilidad del tema, que en junio del año 2011 hubo una reforma en materia de derechos humanos, donde ya el Estado mexicano, de manera obligatoria, cualquier autoridad que conozca de determinado tema y donde tenga que ver los derechos de una mujer, debe de ponderar de manera de oficio, velar por esos derechos de las mujeres. Y todo esto a raíz precisamente de los tratados internacionales. Hay que tomar en cuenta que tratados internacionales de una o de otra forma ya tienen equiparada la misma jerarquía en nuestro territorio mexicano. Y precisamente, hablando de tratados internacionales, tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Programa de Acción de Viena. Esta declaración es un tratado internacional, un reglamento legal internacional. Al ser México parte de él mismo, en consecuencia, tiene aplicación en territorio mexicano en los asuntos que tengan que ver con violencia contra la mujer, porque precisamente el objetivo de esta declaración es eso, que establece que la violencia contra la mujer, cualquier tipo de violencia, porque como ya se dijo, puede ser física, puede ser verbal, puede ser económica, psicológica y demás, esta violencia conlleva o es similar a una evidente violación de derechos humanos de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que busca? Precisamente eso, que no exista esa violación de derechos humanos a través de la violencia contra la mujer, e incluso no solo mujer, niñas, niños, adolescentes, o sea, todo lo que conlleva a un grupo vulnerable como tal. Por otro lado, también quiero hacerles mención que tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, cual también tiene aplicación en el país y obviamente en el Estado, y esta convención en su artículo primero nos incluye los tipos de violencia y también nos dice que la discriminación contra la mujer también es un tipo de violencia, y obviamente que se busca que no exista. Y por otro lado, ya para culminar en materia internacional, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como la Convención de Belém do Pará. Esta convención es muy importante porque es la que regularmente nos encontramos en los procesos donde hablamos de delitos de violencia, y precisamente esta convención, en su artículo 3, dentro de los objetivos de esta ley es que debe de existir una mujer libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Y qué se busca? Precisamente eso, y en caso de que exista, pues obviamente se debe sancionar. Ahora bien, ya yéndonos a la cuestión nacionalista en el sentido de las leyes,
como ya les dije, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de Veracruz tendríamos el Código Penal del Estado de Veracruz, que es el que contempla los tipos o delitos, entre ellos el de la violencia y similares, porque también las demás violencias están tipificadas como delito, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el código que establece los procesos a seguir a partir de una denuncia hasta la sentencia. Y siendo ya más precisos, tenemos también la Ley General de Víctimas. Obviamente, la mujer, al ser violentada, adquiere jurídicamente la calidad de víctima, y hay una ley general para el estado de Veracruz que protege y vela por esas víctimas, es decir, por la mujer violentada. Tenemos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el año 2008, y precisamente busca que la autoridad, cuando tenga conocimiento de una denuncia por violencia contra la mujer, la proteja y le brinde todas las medidas de protección necesarias a efecto de que ya no se ejecuten actos de violencia en su contra y esté salvaguardada de su integridad física del agresor. También tenemos la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Por qué? Porque fíjese que, curiosamente, también hay casos de violencia contra la mujer, pero aquí precisamente menores de edad, mujeres menores de edad o incluso niños menores de edad. Entonces esta ley también busca precisamente eso, erradicar la violencia y proteger. Y finalmente tenemos una ley que ha tenido mucha relevancia en los medios de comunicación en los últimos años y que se dio por ahí de la Ciudad de México, que esa es la Ley Olimpia. La Ley Olimpia también obviamente busca que se evite la violencia contra la mujer, pero precisamente y bajo el contexto de divulgación de fotografías o videos de índole y de carácter sexual. También en relación a que pues esa misma ley establece que para poder tomar la foto, el video, se debe tener el permiso de la persona que va a ser capturada en esa toma fotográfica o video. Si la otra persona sin consentimiento la reproduce, la divulga, ya estamos hablando de una violencia de carácter sexual. Y también dentro de todo lo que trae esta ley, porque obviamente se busca erradicarla, pero también en caso de que se dé este tipo de violencia, sancionarla, también tenemos algo muy interesante. Actualmente ya no está permitido que cualquier persona en la calle, en algún lugar público, en algún lugar privado, te tome una fotografía. ¿Por qué? Porque, como ya se les decía, se tiene que tener el consentimiento de la persona, porque no sabemos para qué va a usar esa fotografía. Para alguna cuestión, a lo mejor dijeran coloquialmente, me estás tomando una fotografía, ¿para qué? Para que me levantes, para que me secuestres, para que me extorsiones, para que me insultes, para que me agredas, y de esa manera proteger a la mujer, proteger su integridad, proteger su intimidad. Muchas veces, y muchos, porque esto es reciente, no saben que ya no está permitido tomar fotografías sin consentimiento de la persona, en este caso de la mujer, a la que se le va a tomar esa fotografía. Y de todas las consecuencias que trae el difundir e incluso esa fotografía o incluso ese video o incluso hasta los audios también. Es una ley muy, digamos, reciente, entre comillas, pero que ya se aplica, y que de una u otra manera ya ha habido sanciones, vino a proporcionar nuevos cambios en materia de violencia contra la mujer, ha ayudado a que situaciones que antes no había manera de encuadrar como un delito, ahora ya, y desde luego pues son recurridas en el sentido de llevarlas a proceso a efecto de precisamente buscar esa justicia en favor y en beneficio de la mujer. Todo este legajo de leyes son con las que de alguna forma las más importantes y sobresalientes, pero hay más porque afortunadamente por la cuestión de este tema ha llevado a que en su momento los diversos congresos promulguen la ley a efecto de erradicar la violencia contra la mujer de una o de otra manera, y que estos ordenamientos nos ayudan a que cuando se da una situación de esta naturaleza, fundamenten y motiven los procesos a efectos de buscar una justicia, una reparación del daño, y que
ya no se siga con esta situación de generar violencia y que bajen los índices y que además se busque que la mujer sea tratada como una persona con su dignidad humana y sin tocar o sin realizar ningún menoscabo en su contra, puesto que se entiende que socialmente así debe de ser tratada y buscando que estén bien. Fíjate que todo lo que tú nos estás mencionando, de verdad que es súper importante. Yo creo que si no conocemos, pues tenemos que darnos a la tarea de leer, de informarnos un poco más, porque son muchas las leyes que existen, y les mencioné algunas, no todas. Sin lugar a dudas, sí ha habido en nuestro país una preocupación por parte del Congreso y obviamente por parte de la sociedad en general. Y entonces, pues se han hecho leyes suficientes para que pues desaparezca la violencia, para que se logre erradicar. Es algo bastante complejo. Yo creo que el primer paso es que esta violencia disminuya para posteriormente erradicarse, y me pareció importantísimo lo que mencionas de la ley Olimpia, porque pues sí sabemos que de manera relativamente reciente fue aprobada esta ley, y creo que pues genera un cambio importante para la mentalidad que tenemos de que si alguien nos toma fotos, si alguien nos está grabando en algún video, que no podemos hacer nada, que pues ya ni modo, ¿qué puedo hacer? Tú nos estás diciendo ya que se siguen procesos legalmente por estas situaciones que se están dando, porque creo que es una de las violencias que pareciera que no es tan grave, pero que en realidad sí lo es, y es una de las que son más prácticas y más frecuentes. Esta ley que tú nos mencionas sobre la cuestión de las fotografías, pues sí es importante conocerla, porque a veces llega a ocurrir en la calle que de repente vemos que alguien nos está tomando una foto y a lo mejor con el temor, con la pena no decimos nada, pero con esta información que nos proporcionas, pues ahora sabemos que si alguien nos está tomando una foto, podemos hacer incluso una denuncia si nosotros lo quisiéramos. Creo que esa cultura de denunciar todo lo que está ocurriendo tiene que crecer aún más, porque nos hace falta todavía esa mentalidad de defendernos, de luchar para que algo pues llegue realmente a ser justo, que se acabe la impunidad. Tú nos hablas de que finalmente se proteja a la mujer, se le respete en la sociedad, se le dé un trato humano, y pues es muy importante conocer también todas las leyes, los protocolos que nos mencionaste. Hay que acercarnos un poquito a todo este tipo de literatura, porque pues es muy importante para conocer y además para poder guiar a otras personas, a otras mujeres, para poderlas ayudar, ya que en ocasiones percibimos la violencia y no sabemos tampoco cómo actuar. Creo que el hecho de que tú nos menciones los protocolos internacionales, pues también es de gran importancia, porque entonces ahora nos queda muy claro que no importa que no haya una ley específica para nuestro país. Si ya está establecido en una ley donde se tiene un protocolo a nivel internacional, pues ahora también ejerce en nosotros, y también se puede luchar por esa línea si es que en México algo no ha sido todavía aprobado. Esto es también muy importante. Hay que velar por los derechos de las mujeres en todos los sentidos. Hay que buscar la manera de que ya no haya una discriminación, porque como bien nos lo dices, pues la discriminación es considerada un tipo de violencia, y es muy común que en los ámbitos, por ejemplo, laborales, la mujer sea sumamente discriminada, donde hay empresas, por ejemplo, que las mujeres ganan menos que los hombres, y las mujeres tienen que pensar que están violentando mis derechos, y entonces eso lo puedo también ya denunciar. No es agradecer el hecho de tener un trabajo y que me estén pagando un sueldo, sino que tiene que haber equidad realmente de género. Así que bueno, todo ello nos lleva entonces a hacer una reflexión sobre que las leyes están, pero se tienen que aplicar, realmente se tiene que ejercer la ley, y es tarea de todos, es tarea de ustedes, por ejemplo, como abogados, esa lucha para que realmente se logre la justicia, y también como sociedad, que nosotros nos atrevamos a hacer denuncias, que nos acerquemos a los abogados para que nos puedan apoyar, y yo creo que de manera conjunta se puede exigir ante nuestro sistema de justicia que realmente se llegue a esa justicia, valga la redundancia, que no haya más impunidad. Tenemos que luchar para que esto pues realmente se acabe y no siga habiendo violencia contra la mujer. Nos mencionas también los casos de las niñas. Yo creo que muchas niñas, muchas adolescentes
y por supuesto mucha población que es vulnerable vive la violencia, pero desafortunadamente también menores de edad están padeciéndola. Entonces, creo que tenemos que ir acabando poco a poco con estas situaciones. Se llega a dar incluso gran violencia por parte de la familia hacia las menores de edad. Y creo que esta situación es bastante grave porque hay abuso sexual en nuestro país hacia menores de edad y que, pues, lamentablemente en gran mayoría de ocasiones se da por parte de algún familiar. Entonces, el conocer las leyes, el que tú nos hayas brindado este conocimiento nos debe ser útil para que nosotros investiguemos más, para que estemos informados siempre, y si no lo conocemos, hay que meternos a leer, hay que leer la ley Olimpia por completo, hay que leer todos los que nos mencionaste, la ley para erradicar la discriminación contra la mujer y todas las demás, porque realmente somos nosotros los que tenemos que exigir la justicia si es que por parte de nuestro sistema no se está haciendo realmente. Es una lucha entre todos. Y en ese sentido también, Lino, yo quisiera que nos pudieras guiar un poquito sobre qué proceso legal nosotros podemos seguir si es que llegamos a ser violentadas para buscar justicia, para que realmente los casos no queden impunes. ¿A qué instancias nosotros debemos acudir en caso de que vivamos cualquier tipo de violencia? Una persona, en este caso una mujer que es víctima de violencia, primeramente debe ser consciente y tomar la decisión definitiva de decir, voy a denunciar. ¿Qué es una denuncia? Es presentar una queja ante la autoridad de que el agresor me violentó física, verbalmente, o el tipo de violencia que haya sido. Es decir, eso es una denuncia. ¿Ante quién se interpone la denuncia? A nivel estado tenemos una Fiscalía General del Estado de Veracruz. La Fiscalía tiene en los diversos distritos del estado unidades de procuración de justicia. En este caso sería la Unidad de Procuración de Justicia de Córdoba. Y a su vez la Unidad de Procuración de Justicia tiene la Agencia Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer, Familia, Niños, Niñas, Adolescentes y Trata de Personas y la familia. Esta agencia es la que ubicamos en Plaza de Lourdes, entre calle y avenida 9, Colonia Centro de aquí de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Es decir, una mujer violentada que quiera hacer su denuncia puede acudir a esta agencia que sería la autoridad competente para conocer del proceso. Ahora bien, lo que he observado en la práctica es que muchas veces las mujeres primero se quitan el miedo y toman la decisión, voy a denunciar. Hay que tomar en cuenta algo, el proceso sí es tardado, lleva sus etapas, dijeran ellas, es engorroso, me da pena, pierdo tiempo, no me gusta relatar lo que viví y varias situaciones que se pueden dar, pero es la única manera de acceder a que me hagan justicia. Ahora bien, ¿qué se recomienda? Se recomienda que si va a denunciar, nunca vaya sola, siempre vaya con un familiar y en este caso con un abogado particular o en su caso pida un abogado de la Defensoría Pública, porque al final de cuentas el tener un abogado que en este caso le brinda la asesoría jurídica como un asesor es un derecho constitucional y que evidentemente sabemos que puede ser privado, pero muchas veces estas mujeres también pues a lo mejor son de escasos recursos o no tienen para solventarlo y pueden pedir al abogado de la Defensoría Pública, del Instituto de la Defensoría Pública, que es un instituto que brinda abogados, asesorías y demás para personas que no cuentan con uno privado y que incluso también aquí en Córdoba hay una sede, regularmente estaba en la calle 2, avenida 1 y 3, actualmente tiene días que cambió y ahora se encuentra en las instalaciones de Cerezo de la Toma. Ellos le brindarían asesoría durante todo el proceso. ¿Por qué es recomendable que no vayan solas, que tengan ya sea el abogado público o el abogado privado? Porque son los que le van a ayudar a llevar a cabo los diversos pasos a seguir después de la denuncia, porque la primera parte es llegar y denunciar. Si estamos hablando de violencia física, violencia sexual, violencia verbal, psicológica y demás, la Ministerio Público, mujer, toma la denuncia. En esa toma de denuncia, la víctima va a narrar los hechos sucedidos. Se le dice que sea muy precisa y concisa en cómo pasaron para que sea unos hechos
debidamente sustentados. Como estamos hablando de violencia, por protocolo, la Fiscalía de Oficio le tiene que brindar medidas de protección, restricciones para el agresor. Regularmente o desafortunadamente, la violencia casi siempre viene del núcleo familiar. El agresor regularmente puede ser el esposo, el concubino, la pareja, el novio, algún familiar, ya sea papá, mamá, hermanos, hermanas. Entonces va a haber un vínculo de parentesco. Retomando lo de las medidas de protección es que si es el esposo, que si es la pareja y demás, se busca con esa medida que esa persona ya no siga ejerciendo esos actos de violencia a través de una notificación que se le envía a la persona en donde ya va a tener conocimiento que está denunciado y que tiene prohibido generar actos de violencia en contra de la persona, guardar una distancia prudente entre donde se encuentre la persona y donde se encuentre él, a lo mejor incluso abandonar el domicilio. O sea, son diversas que lo que se busca es protección, proteger. A la víctima, ¿qué le van a decir? Le van a dar unos números de teléfono que regularmente son elementos de policía acreditable de Secretaría de Seguridad Pública, que son los que le van a ayudar si en determinado momento, a pesar de la restricción, se sigue generando violencia en su contra, para efecto de que pida la ayuda y se le brinden en el punto donde se encuentre el auxilio de patrullas a través de rondines y lo que conlleve si es que se vuelve a generar esa violencia. Esto último es nuevo, no tiene mucho, tendrá como 2-3 años que se dio y que ya por protocolo, por obligación de oficio, la autoridad tiene que brindarlo y dárselos a ellas. Aparte de estas medidas de protección, sigue una investigación en la cual van a girar unos oficios a delegado de Policía Ministerial para que investigue los hechos. Policía Ministerial contacta a la mujer y le dice, a ver, cuénteme qué pasó. E incluso le llama o la visita en su domicilio y hace un oficio en el cual ella le narra lo que está pasando y le da datos de a lo mejor que hubo testigos, que se dio cuenta el vecino, que de alguna forma a lo mejor ella llamó a un familiar, entonces policía entrevista a las personas y eso va generando una investigación. También se gira oficio a Secretaría de Salud, ¿para qué? Para que se le brinde atención médica si la requiere o atención psicológica si también la requiere, de oficio. Es decir, ese trámite en Secretaría de Salud no tiene costo, ya es una orden directa. ¿Qué sigue posteriormente? Si hay testigos a declarar, se le hace un estudio médico para ver en qué estado se encuentra por si estamos hablando de violencia física a través de la médica adscrita a la Fiscalía. También se le hace un estudio psicológico a través de la psicóloga adscrita a la Fiscalía. Hay ocasiones que también puede darse un estudio socioeconómico con una trabajadora social adscrita a la Fiscalía, derivado que a veces, como les decía, hay un parentesco, principalmente entre los que son esposos, concubinos o parejas, por la cuestión de todo lo que va a generar o la consecuencia que tiene que se genere ese tipo de violencia. Agotadas esas diligencias, puede haber más también, dependiendo cada situación, cada caso. La siguiente etapa es judicializar la carpeta de investigación, que así se le llama al expediente que se forma a partir de la denuncia y que se le da un número progresivo acorde al año y se le destina a una fiscal específicamente. Ahora, todos estos pasos de llevar esos oficios, de hacer esos estudios y todo, la mujer, la víctima, tiene que ir acompañada del abogado para que no la hagan tanto esperar, para que la pasen rápido, para que se haga como se debe de ser, para que de una u otra forma pues haya ese acompañamiento y haya esa realización oportuna y en tiempo y forma de todo esto. Regresando a la cuestión de judicializar la carpeta, es pasar de fiscalía a una sala de control y enjuiciamiento oral. Este camino de pasar de fiscalía a sala es cuando ya la fiscal ejerce la acción penal en contra del agresor, pero antes de esta etapa, una vez agotadas las diligencias, viene la otra parte. Viene la citación del agresor, ver qué declara y si ofrece pruebas, cómo las desahoga, y ya la fiscalía en esta
en este paso de fiscal a sala es cuando ya determina a lo mejor lo que me está diciendo el agresor no me es suficiente, por tanto ejerzo la acción penal y me llevo la carpeta de investigación a la sala, y la consecuencia de llevar la carpeta a la sala es, dependiendo el tipo de asunto y la gravedad, porque a lo mejor por ahí es violencia, digamos, leve, pero para mí puede ser violencia grave, como pudiera ser violencia sexual, de pedirle al juez cuando ya está en sala. El primer paso sería la orden de aprehensión en contra del agresor. Y aquí muy importante aclarar una situación. Normalmente en los tipos de violencia lo que se busca es una reparación integral a la víctima. ¿A través de qué? A través de terapias psicológicas, a través de algunos tratamientos y demás, los cuales, como ya se les dije, en la etapa inicial, los canalizan a Secretaría de Salud, pero también la persona pudiera hacer uso de esas terapias de manera particular, está permitido. ¿Y qué pasa? Que si ella genera un gasto con esa terapia particular, que regularmente siempre así es, lo aporta al proceso para que en la etapa de ejecución, cuando se haga la contabilización de la reparación del daño, pues se le pague por parte del agresor el daño causado. Pero, como bien sabemos, debe ser una reparación integral. Afortunadamente, estamos hablando de que existe. Realmente, pues una persona violentada, pues lleva, cada quien o cada mujer lo toma de una u otra manera y también se lleva su tiempo, no es a lo mejor rápida. Económicamente pudiera decirse que la reparación en etapa de ejecución pues es una ayuda, pero por más ayuda económica que se le dé a la mujer que ha sido violentada, pues no le es suficiente para poder reintegrarse, y que de una u otra manera pues depende también de otros contextos, como pudiera ser apoyo psicológico, que evidentemente es el más adecuado, pero también apoyo moral, apoyo de la familia, muchas situaciones, ¿no?, que se llevan su tiempo para tener una recuperación absoluta. Pero hablando de ella, jurídicamente hablando, estas son las etapas y estas son las instancias en las que se agota este proceso a partir de que es victimada y de que interpone la denuncia y todo el camino a seguir de este proceso. Me parece muy relevante todo lo que mencionas. Creo que con ello debemos tener la mentalidad de que el proceso no es fácil, que es muy largo, como tú nos los dices. Ya nos fuiste mencionando diferentes etapas y tenemos que estar muy conscientes de ello, porque si pensamos que denuncio y que ya dentro de una semana tomaron presa a la persona y ya me pagó los daños causados, pues no va a ser así. Todo tiene un proceso, y esto que tú mencionas también, que nos decías tiene 2 o 3 años que se empieza a dar mayor apoyo con el auxilio de patrullas, pues creo que nos debe hacer pensar que debemos temer poco, porque yo creo que el temor no se acaba, pero el temor debe disminuir cuando se va a denunciar, porque existe ya esa forma de proteger a la mujer, de que constantemente se esté en vigilancia, y yo creo que la denuncia ya no debe de causar tanto miedo como en algún momento. Hay que tomar la decisión, como nos decías al principio, porque finalmente eso es lo más importante, que la mujer que va a denunciar esté bien decidida de lo que va a hacer, para que en algún momento del proceso pues no llegue a darse la situación de que ya se arrepintió y ya no quiere que le hagan nada al agresor, porque pues es muy común escucharlo ante diferentes situaciones matrimoniales. Esta situación que tú nos mencionas también de llevar a una persona, es importante saberla. Si alguien que nos esté escuchando vive violencia y quiere pues hacer alguna denuncia, poner su queja, como nos dice el doctor Lino, hay que llevar a un familiar para que pueda apoyar, y hay que buscar a un abogado. Si no se tiene el recurso económico, pues ya también nos mencionó que hay abogados de la Defensoría Pública que pueden apoyar a las mujeres para que también sigan su proceso legal y no tengan ese temor incluso de que qué voy a hacer si yo no tengo para pagar un abogado, pues ya ni modo, entonces me quedo de brazos cruzados. Hay que hacerlo, hay que pedir esa ayuda psicológica que nos menciona Lino, porque es muy importante ir superando estas situaciones, a las afectaciones que quedan en cuestiones de lo que se ha vivido, los traumas que pueden quedar, pues se tiene que minimizar. Por eso él nos habla de que tiene que haber una reparación integral de esta situación hacia la mujer, ¿no? Para que realmente ella pueda estar bien y pueda continuar su vida en los diferentes sentidos, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy importante.
hay que pensar que si ya iniciamos un proceso, si ya acudimos a las instancias correspondientes, que el himno nos hace el favor de mencionar a Veracruz, en la ciudad de Córdoba, pero por supuesto en cada estado, en cada ciudad, pues existen los mismos órganos que van a pues apoyarnos para este tipo de situaciones, así que vemos cómo hay leyes suficientes, vemos cómo hay un proceso donde se da protección a la mujer, entonces creo que el atreverse a esa denuncia debe hacerse con mayor razón. Ya no nos debemos de quedar calladas, ya no lo debemos de ocultar. Es cierto que no es fácil, es cierto que no es fácil narrar los hechos, como él nos decía, llega un momento en que se viene toda una relatoría de lo que ha ocurrido de manera pues muy detallada, siempre concisa, siempre pues pensando, analizando bien las cosas, recordando lo que ocurrió, platicarlo tal como ocurrió para que no se vayan cambiando después las declaraciones y pues aceptar esa ayuda médica, psicológica que él nos dice que también se puede dar sin costo. Aquí en Córdoba él menciona el centro de salud. Creo que todo esto es muy importante. Realmente creo que sí existe una preocupación por las instancias de salud, por las instancias de justicia para que esto vaya disminuyendo y es realmente una necesidad. Como nos decía Lina al principio, es una cuestión actual bastante seria que requiere ser atendida y yo creo que en este sentido los abogados pues tienen cada vez más trabajo porque realmente, como decía al principio, pues la violencia ha aumentado. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa nuevamente en voz del doctor César Manuel Torres y posteriormente escucharemos una canción. Esta canción se titula Jenny Was a Friend of Mine. Es una canción que pertenece a The Killers, Hot Fuzz. Fue el álbum que lanzó al estrellato a The Killers, a este grupo, y la primera canción de este proyecto cuenta la historia de un asesinato no resuelto. En esta canción, desde la perspectiva del asesino, que al ser interrogado niega que haya matado a la víctima de un crimen pasional, su defensa es que ella era solo su amiga, por eso el título de Jenny era solo mi amiga, a pesar de que sabe detalles muy específicos sobre esta muerte. Vamos a escucharla y regresamos para seguir platicando con el doctor Lino. Psicosalud informa. En la legislación mexicana se encuentra con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación a partir del 1 de febrero del 2007, y que requiere para su efectivo cumplimiento de la armonización de las legislaciones sociales. A escala nacional, todos los estados de la República Mexicana cuentan ya con legislaciones en el tema de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, no en todos los casos se ha dado un verdadero ejercicio de armonización, por lo que hay mucho por hacer, ya que los casos de violencia crecen día a día y diversos estudios apuntan a que la violencia puede representar la pérdida de hasta 1/5 parte de los años de la vida saludables en su periodo reproductivo entre las mujeres afectadas. a friend of mine. Come on, come on, come
Muy interesante lo que nos has platicado, Lino, de verdad que nos has instruido demasiado en este sentido, que muchas veces desconocemos esta parte legal y este marco jurídico, sobre todo a nivel nacional, que es el que nos debe interesar más, el conocer a nivel Estado, el código que nos mencionabas al principio también, para llevar estas cuestiones un poquito a la práctica. Tú tienes tu bufete jurídico, tú atiendes diferentes situaciones legales. ¿Cuáles son los casos de violencia contra la mujer que más atiendes en tu despacho? Desafortunadamente, los casos más comunes que se llegan al despacho, que se ven, se escuchan aquí en la zona, son los de violencia familiar. Regularmente por las cuestiones de que tienen cierto parentesco, es decir, esposos o concubinos, o tienen algún parentesco vía paternal o vía maternal. Casi siempre es violencia familiar. Estamos hablando de una violencia física, que el esposo agrede a la esposa, o incluso algo que también se ha tenido en los últimos tiempos, que también puede ser que la esposa es la que violenta al esposo, o que el esposo violenta a la esposa y violenta a los hijos, obviamente menores de edad, o ambos violentan a los menores de edad. Regularmente la mayoría de casos estamos hablando de una violencia familiar con un parentesco familiar, válgase la redundancia, los que se tienen y los que se ven aquí en la oficina. Por X razón, de una u otra forma, durante todo el lapso de pandemia, es decir, del 2020 para acá, desafortunadamente ha tenido un incremento a comparación de años atrás. Por ahí en algún momento escuchaba alguna noticia en relación a que, al parecer, se generaba esa más violencia por el hecho de estar toda la familia reunida en la casa. O sea, esto debido a la cuarentena que en su momento se tuvo, en que dijeran la pareja como tal, pues estaba junta más tiempo, y que eso generaba más violencia. Porque regularmente pues está acostumbrado que el papá es el que sale a trabajar y que a lo mejor es el que está menos tiempo posible en la casa familiar. Pueden ser también otros factores, pero sí como que hubo esa diferencia entre el periodo de la pandemia, que era cuando se estaba en cuarentena, cuando de una u otra forma no se podía salir, cuando de alguna forma disparó el aumento en casos de violencia. Estamos hablando de violencia familiar, de violencia por agresiones físicas, pero también es importante mencionarles que también nos han llegado, y de alguna forma también a la alza, asuntos de violencia entre adolescentes, novios. Entonces, llama la atención por la situación de que estamos ante menores de edad, y también llama la atención de cómo desde esa minoría de edad, o desde esa relación, digamos, pre al matrimonio, ya existe violencia. Entonces, creo que de una u otra forma, desafortunadamente, vuelvo a repetir, en lugar de disminuir, ha estado aumentando. En su momento tendrá uno que hacerlo lo conveniente, lo subsecuente efecto de, si está en nuestras manos, ir de alguna forma aportando algún elemento o generando alguna situación para tratar de prevenir esa situación, sería fenomenal. Nos das un dato bastante importante y preocupante a la vez, porque el hecho de que nos digas que ha aumentado la violencia entre novios adolescentes, pues sí es preocupante, porque yo creo que entonces en un futuro seguiremos hablando de un incremento todavía mayor de la violencia, ¿no? Que a veces pasa que pues se denuncian, pero pues en muchas ocasiones no se denuncia, e incluso he escuchado pues parejas de novios o mujeres, hombres que dicen, pues sí, es que es así, pero ya cuando nos casemos va a cambiar todo, ¿no? Sí es una situación bastante seria el hecho de que adolescentes estén violentándose, porque yo creo que puede ser también un reflejo de esa violencia familiar que tú nos mencionas. Como bien lo decías, durante la pandemia, pues se incrementa el número de hogares donde se vive la violencia familiar,
Y bueno, esas causas que tú nos dices de que no estaba acostumbrada la familia a estar junta, el hecho de que a veces el esposo o la esposa salen todo el día a trabajar y ya regresan a verse en la noche y conviven poco y hay poca comunicación, pues se reflejó de manera negativa durante esta contingencia que tuvimos por pandemia, y que bueno, yo creo que en realidad los problemas estaban presentes, pero se incrementaron. Así que es una situación bastante lamentable, porque si queremos acabar con la violencia de manera general en nuestra sociedad, se tiene que acabar también dentro de la familia. Y yo creo que sería el primer lugar donde debe de disminuir la violencia y después erradicarse. Entonces, si hablamos de violencia familiar, si hablamos de violencia entre adolescentes, y si hablamos también del maltrato a los menores de edad, tú nos decías en algún momento, bueno, el esposo a veces violenta tanto a la esposa como a los hijos, ¿no? O muchas veces también puede ser la esposa la que violenta al esposo y a los hijos, porque a veces tenemos la idea un poco tradicional de que el hombre es el que violenta a la mujer, pero la realidad es que ya en los últimos años también se han invertido los papeles. Hay mujeres que violentan a los hombres y también los hombres llegan a denunciar. Entonces, no se trata de que la mujer busque la superioridad sobre el hombre y la venganza, etcétera. Lo importante es que se vaya tomando conciencia de esa equidad que buscamos, de ese respeto, de esa igualdad que ya se está generando, pero que nos debe de llevar a situaciones de justicia. Y esto tiene definitivamente que ir evolucionando de una manera positiva, pero todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, como decimos, porque si no, esto no va a acabar, esto va a continuar. Entonces, niños maltratados ya son predispuestos a vivir violencia. Después, en la adolescencia, se genera violencia en el noviazgo y seguramente en el matrimonio también se va a mantener. Por eso es muy importante esta cultura de la denuncia que tú nos mencionaste desde el principio, Lino, y en este sentido también quisiera preguntarte un poco sobre esta cultura de la denuncia, qué tanto la observas en nuestro país, cómo ha aumentado en los últimos años y qué tan fácil o qué tan difícil resulta para una mujer denunciar la violencia que vive, porque yo me imagino que tú has vivido diferentes experiencias con mujeres que llegan a denunciar esa violencia y que a lo mejor no se atrevían, que a lo mejor después ya se arrepintieron. ¿Qué pasa ahí, Lino? Sí, mire, efectivamente, en los últimos años, de alguna forma la cultura de la denuncia creo que ha tenido una respuesta positiva, pero creo que todavía sigue siendo insuficiente. Por muchos factores, muchas veces las mujeres violentadas les cuesta mucho primero tomar la decisión de denunciar. Traen arraigada alguna cuestión de costumbre, y más cuando tienen vínculos de parentesco, de costumbre, de ignorancia, de miedo, de pensar es el papá de mis hijos, es mi hermano, es... El parentesco las hace a veces titubear, dudar de hacerlo o de no hacerlo, a pesar del hecho ya vivido, pueden venir hasta incluso lesionadas y todavía le piensan en esa parte, ¿no? Entonces, siempre se trata de orientarlas y de alguna forma explicarles que lo que le hicieron no es lo correcto. Y segundo, que si va a tomar la decisión de denunciar, tiene que hacer una decisión firme en el sentido de que ya no se pueden arrepentir, que tienen que, así como iniciar el proceso, tienen que terminar el proceso. Y si de esa manera están conscientes y toman la decisión hacerlo, pero si están indecisas, pues lo piensen, lo tengan de alguna forma presente, llegue de alguna forma que también lleguen a una conclusión de lo que van a hacer. Porque fíjense que desafortunadamente muchas veces estos tipos de violencia son un primer paso para llegar a una violencia extrema, y ya les estoy hablando aquí de otro tipo de delito también en los últimos años a la alza y, digamos, muy común, que estoy hablando de feminicidio. Entonces, regularmente se le explica, ya pasó esto, tienes que hacer esto, porque de esta manera vas a sembrar el antecedente de lo que te está pasando.
porque quién no te asegura que posiblemente si ya lo hice una vez, una segunda vez, lo va a hacer una tercera, una cuarta vez, y regularmente el agresor siempre va en escala a la alza, en el sentido de que a lo mejor primero unas cachetadas, después unos puñetazos y luego ya con una arma o lo que se tenga, ¿no? Entonces, pues obviamente siempre va a ser en detrimento de ellas. Se les invita a que lo piensen, a que tomen la decisión, a que sean conscientes, a que si lo van a iniciar no se arrepientan en el camino y de alguna forma así como que se quiten el yugo de que por qué es el esposo, que por qué es el papá. Uno luego les dice también, tú te tienes a decir es el papá de mis hijos, pero él cuando te agredió no se detuvo a pensar, es la mamá de mis hijos. Entonces están en igualdad de situaciones en el sentido de que tú me agredes, yo te denuncio, porque pues a toda acción hay siempre una reacción. Entonces de esa manera siempre se les asesora para que tomen su decisión definitiva. Pero también hay otra situación. Desafortunadamente estamos ante un delito, como les decía, a la alza, un delito muy común. Por lo mismo, un delito en el cual llega uno a fiscalía y pues hay a lo mejor 10, 15, 20 personas esperando para hacer denuncia por violencia. Bajo este contexto, muchas veces las señoras, aparte de lo que les acabo de decir, también dicen, pero pues es que voy a ir y todo, pero nos hacen esperar 2, 3 horas. Y a lo mejor en ese tiempo empiezan con indecisiones o que ya no quiero y demás. Pero sí hay que ser muy, muy certeros en el sentido de va a denunciar, que sea una decisión definitiva, que no haya un arrepentimiento, porque al final, aunque lo hubiera y quisiera retratarse o quitar los cargos en la de la denuncia, pues jurídicamente actualmente no se puede por la cuestión de que es un delito de oficio y que de esa manera sea una decisión ya irrevocable. ¿Para qué? Pues para que se siga el procedimiento, para que ellas queden protegidas y para que también ellas ya se quiten ese miedo que se tiene hacia esa persona y pues puedan acceder a una reparación del daño causado, como ya se les dijo anteriormente, y de esa manera generen la cultura de la denuncia, que ha costado muchísimo que se promueva y que se esté dando, y que ha sido difícil lograrlo, pero que se empieza a ver que actualmente ya las mujeres pues, no se quedan calladas, y qué bueno, se los aplaudo, porque pues una mujer callada que consiente violencia, desafortunadamente a veces pasa a ser parte de la estadística de los feminicidios que desafortunadamente en nuestro país, en nuestro estado, pues están a la orden del día y se siguen dando. Así es, y esa es la situación más grave a la que puede llegar esta situación de violencia y pues sí es real, ¿no? Este incremento que tenemos en feminicidios en México, qué bueno que tú hablas de que como abogados también pues crean conciencia en las mujeres que viven violencia, sobre esa escalera de la violencia que cada vez va a ir en un aumento y que pues puede llegar a situaciones de gravedad. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia de la situación, no tomarla a la ligera, no pensar que, bueno, pues ya fue nada más esta agresión, pero después ya, como ya me pidió perdón, ya no va a pasar nada, ¿no? Porque pues es muy común también en los agresores el pedir perdón y después aparentemente las cosas van bien y después vuelve a agredir. Esto es muy importante y que tú nos digas que es insuficiente la cultura de la denuncia, pues también tiene que cambiar. Tiene que haber cada vez más mujeres que se atrevan a denunciar, más mujeres que no se arrepientan en el proceso, porque como ya también lo explicaste, se persigue como un delito de oficio y aunque las mujeres se lleguen a arrepentir, se tendrá que continuar con ese proceso. Y eso es importante también, qué bueno que la ley se lleva de esa manera, porque a veces por miedo, pues las mujeres ya no quieren continuar y yo creo que los hombres deben de pensar también más, si agreden, pues va a haber consecuencias, no es algo a la ligera, no es algo que se va a tomar como fue una acción pues normalizada y entonces pues ya puedes seguir agrediendo cuando tú quieras.
Fíjate, Lino, que también hay otro tema que me parece importante platicar contigo. Existe el acoso sexual callejero, pero yo creo que es algo que se ha normalizado mucho en nuestro país, en cualquier sociedad. El echar piropos, por ejemplo, a una mujer se ve como, pues es normal, ¿no? O sea, está bien y como mujer es así como que, pues siéntate agradecida, halagada, porque alguien te echó un piropo. Dentro de investigaciones que se han realizado, una de las situaciones que más se presenta es el acoso sexual en el transporte público. Pero existen leyes que protegen a este tipo de situaciones. Hay leyes que protegen a la mujer cuando vive el acoso sexual callejero, o en caso de que no se tenga, Lino, ¿cómo se puede denunciar? Sí, así es. Evidentemente, hablar de acoso sexual callejero, estamos hablando de un acoso sexual, digamos, en vía pública o no sea vía privada, pero obviamente la característica esencial del mismo es que no haya población, que estén solos, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta algo también. El acoso sexual como tal es un delito contemplado, en este caso, en nuestro Código Penal del Estado de Veracruz. Y ese acoso sexual muchas veces es, como se decía, piropos, a lo mejor, por decirlo menos, porque también pudiera ser tratar de tocar, ¿no?, a la persona. Y más, por ejemplo, en las vías públicas o en los transportes donde, pues, a lo mejor hay mayor facilidad debido a la aglomeración de la gente, ¿no? En este caso, el piropo como tal debe tener una dirección, debe tener una intención que va más allá de a lo mejor halagar a la persona, en este caso a la mujer. Depende del tipo de situación que se dé, pero por ejemplo, ha tocado, y no sé si, bueno, aquí en la zona, el último caso que yo vi de acoso sexual, precisamente se dio en un transporte público donde un hombre iba en el autobús, estaba sentado a mano izquierda y a mano derecha estaban dos jóvenes, dos adolescentes menores de edad, como de entre 16 y 17 años. ¿Y qué hizo? Primero les dijo un piropo. Segundo, el hombre empieza a tocarse sus partes, pero aparte de tocarse sus partes, les empieza a ellas a hacer señas, así como de, digamos, como de invitando, ¿no? Entonces, obviamente, ya ahí estamos ante un acoso sexual, porque una cosa a lo mejor es que los hubiera halagado y se fue o se va a un lugar diferente, y otra es que se sienta junto a ellas, empieza un tocamiento obsceno de las partes y les empieza a hacer señas como, así como que invitando. Y pues eso es algo grave. ¿Por qué? Porque primero son menores de edad y segundo, hay una invitación o incitación sexual, que es lo que en este caso sanciona el delito de acoso sexual contemplado en nuestro código. Entonces, ¿qué pasa ahí? La misma situación de violencia. Procedes a denunciar y agotas todo el proceso. Y hay que tomar en cuenta algo también. El acoso sexual es un delito de oficio y si se comprueba durante todo el proceso y se llega a la sala, el agresor no tiene derecho a lo que antes se le llamaba fianza, que ahora es garantía económica, y como consecuencia estamos ante una posible prisión preventiva de manera oficiosa, porque este tipo de delito, que es acoso sexual, es de los contemplados y tutelados y que protegen el bien jurídico tutelado por la norma de el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, a lo que voy con esto es que acoso sexual es de los delitos graves, y al ser delito grave y al comprobarse, como les decía, el agresor no tiene ninguna puerta de salida. Entonces hay que tener cuidado, obviamente, en que no pase, y si pasa, en ejercer el derecho
a la denuncia a efecto de que se sancione la conducta, en este caso punible, y que pasa todo este tipo de situaciones y que no estamos ante un delito menor, no, estamos ante un delito grave y que tiene consecuencias y responsabilidades a la misma importancia, y que de una u otra manera es sancionable, está contemplado en el código. También tiene que ver aquí las leyes similares que se mencionaron en violencia, también tienen mucho que ver, porque también está contemplado como, obviamente, aparte de, aun y cuando es delito, también es un tipo de violencia, y cuando se ve involucrado una mujer, una menor de edad o de alguna forma alguien vulnerable, se tiene que manejar bajo esa perspectiva de género, sancionarlo evidentemente. Qué bueno que nos mencionas esto, porque yo creo que entonces también como padres, pues hay que platicar con nuestras hijas, con nuestros hijos en general, sobre este tipo de situaciones, porque sí es una situación bastante común el que se viva en el transporte público, ese tipo de situaciones, y yo creo que se tiene que saber que se puede denunciar, que se va a perseguir a la persona por oficio, y que entonces no va a quedar impune este tipo de situaciones. Si no lo denunciamos, pues lógico que ya sabemos que en tal autobús se sube tal señor o muchacho y que está constantemente acosando sexualmente jovencitos, pero pues nadie hace nada. Entonces esa cultura de la denuncia también se tiene que tener en ese sentido, y bueno, cualquier otro tipo de acoso sexual que se vive, porque si no existe específicamente una ley que hable sobre el acoso sexual en nuestro estado, porque en la Ciudad de México, por ejemplo, sí la hay, pues entonces ya sabemos, ya nos explicó Lino cómo es que se persigue como acoso sexual de manera general, y ya no hay pues vuelta atrás si es que se llega a denunciar, y esta persona pues tiene que ser realmente castigada por lo que está haciendo. Y fíjate, Lino, que también hay otra situación bastante común en las escuelas. Hay muchas escuelas en nuestro país donde se da un hostigamiento sexual, un acoso sexual por parte de los profesores hacia las niñas, hacia las adolescentes o incluso hacia ya adultas, jóvenes adultas, ¿no? En las universidades, por ejemplo, que muchas veces pues no se denuncia porque se tiene el temor de que es que como es el maestro me va a reprobar, me voy a meter en problemas, y entonces mejor cambio a mi hija de escuela, mejor no digo nada, mejor me quedo callada. ¿Qué debemos hacer al respecto, Lino, en estas situaciones? ¿Cómo protege la ley ante estas circunstancias a las mujeres menores de edad que están viviendo acoso sexual en las escuelas? Precisamente la primera parte sería que no se queden calladas, como en todos los delitos. No hay que quedarse callado, no hay que quedarse callada. Hay que hablarlo, hay que denunciarlo. Ahora bien, efectivamente, el acoso y el hostigamiento sexual entre niños o adolescentes en instituciones educativas, de llegar a darse una situación así, precisamente en nuestro Código Penal para el Estado de Veracruz existe un delito que se llama violencia en el ámbito educativo, artículo 367. En este está contemplada la situación de cualquiera violencia, acoso o hostigamiento en contra de niñas, niños, adolescentes, alumnas, que obviamente menoscaben su integridad física, psicológica y personal. ¿Qué quiere decir esto? Que si el profesor está hostigando a la alumna, la profesora está hostigando al alumno, va a haber una consecuencia. ¿Por qué? Porque el alumno, aun y cuando sea menor de edad, o incluso aun y cuando sea mayor de edad, puede ejercer su derecho a la denuncia por ese delito, como un primer momento. Porque si ya se llega a una etapa, a una situación de una cuestión sexual entre profesor o profesora con alumno o alumna, consumada en carácter sexual, ahí entonces ya estamos hablando de otro delito más grave. Estamos hablando de pederastía, que es la realización de una acción
entre el sujeto activo, que sería en este caso el mayor, en este caso el maestro, con una menor, que sería el alumno, el alumno. Ya estamos hablando, al hablar de pederastía, ya nos estamos metiendo a los delitos en contra de la libertad de desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad, y estamos hablando ya de delitos graves. Y al ser delitos graves, pues tienen una penalidad elevada, lo que conlleva, como en el otro delito, que en la pregunta anterior, a una prisión preventiva oficiosa. O sea, es una limitación a la libertad inmediata del agresor. Y obviamente es igual el mismo procedimiento de la denuncia hasta la etapa de ejecución, y que obviamente esa situación, fuera de las consecuencias jurídicas de realizarla, pues también las consecuencias para a lo mejor los profesores, hablando en el sector educativo, pero precisamente el código y la ley penal de Veracruz es lo que busca proteger, que no se dé, y en todo caso de que se dé, sancionarlo por la cuestión de que pues son conductas punibles que no están permitidas, y obviamente aquí lo que se recomienda es que si se da, se denuncie. Ahora, hablando de profesores con alumnas posiblemente mayores, como lo pudiera ser SIDA o preparatoria, es la misma situación. Aun y cuando sean mayores, si ellas denuncian el delito como violencia en el ámbito educativo, se tiene que llevar a cabo el desarrollo de la investigación. Pero si pasan a otros extremos, como también pudiera ser de carácter sexual, ahí ya estamos hablando incluso ahí de otro delito que sería el de violación. Y ya también el delito de violación es de carácter grave y también amerita prisión preventiva oficiosa, y también es fuertemente sancionable, y que de una u otra forma este delito pues sí es de relevancia, en el sentido de que no puede pasar desapercibido una situación así, porque precisamente lo que se busca es que no se dé. Entonces ya es importante que, de llegar a darse estas situaciones, se proceda a la denuncia a efecto de que se agote el proceso y haya las consecuencias de esa acción que les acabo de mencionar. De suma importancia todo lo que nos dices. Yo creo que aquí lo importante sería entonces ese derecho que tú nos mencionas a denunciar, porque si nada más nos quedamos en que se denunció ante los maestros, ante los directivos, y no se ejerce una denuncia de manera legal, pues es difícil que se siga un proceso y que realmente se haga justicia. En muchas ocasiones escuchamos a personas que dicen, es que no hacen nada porque no se atreven a dar ese paso de denunciar. Y yo creo que es importante lo que mencionas, porque no importa entonces la edad, si hay ese acoso, si hay esa violación, los casos de pederastía que también nos mencionas, pues yo creo que es esa cultura de la denuncia y el hablar con nuestras hijas, hablar con las jóvenes que si viven este tipo de situación no se deben quedar calladas, que el primer paso es denunciar ante las autoridades educativas, pero de manera inmediata denunciar ante las autoridades para que estos casos no queden impunes, porque es muy común saber de maestros en diferentes instituciones que acostumbran por generaciones completas acosar sexualmente a las adolescentes, a las jovencitas, y no pasa nada, ¿no? Entonces, está en nosotros el que podamos, pues, tener esa cultura de la denuncia. Vamos a escuchar la tercera cápsula informativa. Como siempre, el doctor César nos va a dar una recomendación, y bueno, la plática de verdad es bastante importante, muy interesante. Creo que habría mucho más que hablar, pero el tiempo se nos está acabando. Entonces, regresamos para seguir platicando con Lino. Psicosalud informa. México es uno de los países que más leyes tienen para la protección de la mujer. No obstante, existen diversos problemas en su aplicación, trayendo consigo la impunidad. Sin lugar a dudas, el sistema de justicia de nuestro país compete a la impartición de justicia en aquellas personas que cometen algún tipo de violencia contra la mujer. Pero es tarea de todos aportar para que realmente la violencia se erradique. Psicosalud te invita
a educar a un contexto de equidad y a respetar a las mujeres en todos los sentidos, a denunciar la violencia en caso de que la vivas, a exigir a nuestras autoridades justicia ante los agresores y a solicitar ayuda psicológica en caso de que seas víctima o agresor. La violencia contra las mujeres se refleja en los ámbitos familiar, laboral, escolar, públicos, entre otros, y no debemos de permitir que siga ocurriendo. Bueno, ya para finalizar, Lino, ¿qué recomendaciones en materia legal entonces tú darías a todas las mujeres que nos están escuchando, a todas las mujeres que viven violencia, a la sociedad en general, y algún otro comentario que tú nos quisieras agregar? Bueno, mire, a manera complementaria de la pregunta anterior, efectivamente se ha vuelto común el hecho de ese acoso o ese hostigamiento entre profesores y alumnos. Y sí, en algunos momentos lo que se denuncia o se da aviso a las autoridades inmediatas de los planteles educativos. Desafortunadamente, ese proceso de denuncia que hacen ellos, pues de alguna forma se quedan meramente en una cuestión administrativa, que obviamente hasta donde tengo entendido siempre va a haber una sanción, pero administrativa. Pero eso no impide el hecho de que se haga la denuncia judicialmente y se agote el proceso legal correspondiente, a manera de complemento de esa pregunta. Por otro lado, ¿qué recomendaciones en materia legal se le darían a las mujeres? Mire, a las mujeres y obviamente a toda la ciudadanía, hay que tomar en cuenta algo. La manera de erradicar, a mi consideración, los delitos, en este caso, la violencia, yo creo que hay que partir de raíz al problema. Yo creo que a través de la educación y los valores de los menores de edad, es decir, empezar de alguna forma a educarlos en el sentido de que todos somos iguales y a no generar actos o conductas de violencia. ¿Para qué? Para que ya traigan así como que el ideal de que debe haber un respeto mutuo con los terceros, y que si hay alguna situación, pues primeramente debe existir una comunicación. Dijeran, hablando se entiende la gente y se solucionan los problemas, pero no propiciar actos de violencia como pudieran ser agresiones. En esa primera parte, yo creo que es a través de la educación y al inculcar los valores en familia, en la escuela. ¿Para qué? Para de esa manera, de alguna forma, ir sobrellevando el crecimiento de los menores bajo ese contexto de alguna forma de paz, que no haya violencia. Ahora bien, en cuanto a la cuestión de las mujeres, pues la invitación sigue siendo la misma, a no quedarse calladas, a alzar la voz, a denunciar si soy víctima de violencia, a denunciar, a quitarme el miedo, a quitarme ese yugo patriarcal, a quitarme ese temor. No va a pasar nada, por el contrario, con la denuncia le van a generar muchas situaciones benéficas, a sentirse protegida, a estar bien, a hacer valer ese derecho que por el hecho de ser mujer tienen y que tienen que ejercitarlo, porque el hecho de quedarse calladas es seguir en lo mismo, es consentir esa violencia, y como se les decía, muchas veces es el paso previo antes de caer ya en un feminicidio, y desafortunadamente muchas veces se quedan calladas y pasa esto. No, aquí es, no te calles, hazlo, atrévete y hazlo, y si lo vas a hacer, busca la asesoría legal acorde, lleva a cabo tu proceso y termínalo. Y no perdones. ¿Por qué? Porque pues eso de alguna forma a veces es contraproducente, porque se vuelve a generar la misma violencia. Entonces aquí esas serían las recomendaciones.
y a la sociedad en general, pues que regresemos a lo mejor un poquito a los valores iniciales que se tenían como familia y a que ayuden a los menores a vivir en un ambiente sano y en un desarrollo sano, y que evitemos acciones y conductas de violencia, porque regularmente pues es sabido públicamente o notoriamente que hay veces que los menores repiten los patrones de los mayores, y pues muchas veces si en mi casa o en la escuela veo violencia, pues yo voy a generar violencia o voy a ser parte de esa violencia. Aquí se trata de lo contrario. ¿Para qué? Para que empiece a haber ese cambio suficiente a efecto de ir erradicando la violencia. Y por otro lado, quiero invitar al público en general a que en que tenga algún asunto en materia civil, familiar, penal o amparo, pudiera acudir aquí a la firma de abogados ADM Abogados Asociados, ubicados en calle 13, esquina Avenida 5, número 1111, Colonia Centro de la ciudad de Córdoba, Veracruz, a pedir la asesoría jurídica en caso de que sea requerida, y con gusto los vamos a atender. Tenemos una amplia experiencia en los diversos temas, contamos con los abogados debidamente capacitados y con la facilidad, efecto de proponer y propiciar en cada cliente que llegue una asesoría jurídica integral de calidad, a efecto de buscar la justicia que tanta falta nos hace. Muchísimas gracias, les agradezco el espacio para debatir y explicar este tema tan interesante, y que pues es un poquito de lo mucho que hay, porque al final de cuentas puede ser visto bajo varios contextos, y aquí nos abocamos al jurídico, pero pues hay que recordar que también muchos de estos temas vienen de un contexto social o cultural, y que de una u otra forma se tienen que estar debatiendo y contemplando los pros y los contras de cada tema, a efecto de buscar una posible solución, o por lo menos tener una conclusión cercana en el sentido del por qué se está dando todos estos fenómenos sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lino. Nos has enriquecido profundamente sobre este tema, y como bien lo dices, habría mucho que platicar en este sentido. Y sí, precisamente yo considero que es un trabajo multidisciplinario el que se tiene que realizar. Los abogados nos aportan muchísimo, los psicólogos, los sociólogos y cada una de las profesiones que se enfocan a este tipo de temas. Yo creo que entre todos tenemos que contribuir a que se vaya erradicando la violencia, o por lo menos que disminuya, y creo que esto que mencionas ha sido muy importante. Coincido completamente contigo. Si queremos erradicar la violencia, hay que empezar desde la familia. Ahí es donde las cosas tienen que cambiar, hay que cambiar esa forma de educación. Tenemos que educar en una situación de equidad de género, de igualdad, donde los niños y las niñas sean tratados de la misma manera, con los mismos derechos y con gran respeto hacia todos. Muchas gracias nuevamente, Lino, por haber estado en el programa. Muchas gracias también a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Siempre agradecemos el que estén presentes en los programas de radio, tanto de la psicóloga Karen León como este. Recuerden que si desean escuchar nuevamente el programa, pueden descargar el podcast en la página de sinergiainteligente.com. Llámenos en Psicosalud, siempre habrá alguien para atenderle. Recuerde que se puede comunicar con el director de Psicosalud, el doctor César Manuel Torres Arias, quien se encuentra en la ciudad de Puebla y es psicoterapeuta familiar y de pareja, al número telefónico 22 24 23 0029. Y él lo puede canalizar a Psicosalud Pachuca con la licenciada Angélica Jaime, quien es psicoterapeuta infantil, a Psicosalud Cuba con la doctora Celia Palay Infante, maestra en psicoanálisis, Psicosalud Teciutlán con la licenciada Karen León, psicóloga clínica, Psicosalud Hidalgo con la maestra Ana Yansin Cisneros, psicogerontóloga humanista, y a Psicosalud Córdoba con una servidora, doctora en educación. Se van a quedar escuchando una canción que se titula El Duelo, de La Ley.
El duelo comienza como una alegoría a una relación sadomasoquista que se llega a dar también en algunas parejas, a una relación intensa en la que el dolor es fundamental. Una balada que es lenta, pero a la vez desgarradora, en la que Beto Cuevas se luce sin mucha dificultad. Los problemas comienzan cuando el intérprete revela que esa forma de mirada que hay en ti me obligó a matarte lentamente. El ritmo de la canción cambia y la perspectiva del relato que tenemos nosotros también, pues obviamente se va a ver afectada. Se quedan escuchándola. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos y buenas tardes, Lino. Con una lágrima que fue sobre tu piel, olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a azotarte tiernamente. Sin dolor no te haces feliz, sin dolor no te haces feliz, sin amor. Sufres más. Esa noche provocaste ver en mí lo que a nadie muestro en la intimidad. Pero esa forma de mirada que hay en ti me obligó a matarte lentamente. Sin dolor no te haces feliz, sin dolor no te haces feliz, sin amor.
Sinergia Inteligente presentó Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Escúchalo cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional. Sinergiainteligente.com